Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar hoy el ciclo de conferencias que a lo largo de todo este año hemos ido realizando. Ahora ha habido un paréntesis con el verano y empezamos de nuevo. Y como he hecho en otras conferencias, pues aunque me haga un poco pesado, voy a hacer un breve resumen de lo que llevamos visto hasta ahora. Allá por el mes de mayo, en concreto el día 4 de mayo, coincidiendo con el día de nacimiento de Manuel Tolsá, hace 250 años, se impartió la primera conferencia, La Enguera de Tolsá, cuyo ponente fue nuestro paisano Vicente Manuel Sanz, y después pasamos a la conferencia titulada La formación artística de Manuel Tolsá en España, que fue impartida por don Joaquín Bercher, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. A continuación, pues vino la conferencia de El México de Tolsá, cuyo ponente fue don Vicente Ribes Ibarra, y hoy el título de la conferencia es Manuel Tolsá y la arquitectura academicista. Querría recordar a los presentes, aunque creo que ya lo saben, sobre todo por si alguna de las conferencias que se han realizado no han podido asistir, decirles que tenemos una página web que aparece en el tríptico que todos ustedes tienen, o que aquí a la salida está, y bueno, en todos los anuncios que hacemos de los actos aparece la página www.manueltolsa.com. Allí tenemos colgadas las 3 conferencias que se han realizado hasta ahora en vídeo, con lo cual pues pueden, si tienen acceso a internet, pues pueden escucharlas íntegramente. Igual vamos a hacer con la conferencia de hoy las 2 que quedan. Hoy vamos ahora a continuación a presentar al ponente de esta conferencia, que es don Álvaro Gómez Ferret Bayo. Es doctor arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1980, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en 1985 y académico correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Lisboa en el 2006. Ha sido profesor de urbanística en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y director de los cursos de urbanismo para posgraduados de la Generalitat Valenciana. Es miembro de honor de la Sociedad Portuguesa de Urbanistas, presidente de honor del Consejo Europeo de Urbanistas y miembro del Comité Internacional de Ciudades Históricas. Entre sus publicaciones cabe destacar La estructura urbana iberoamericana, capítulo 4, tomo 1, de la historia de la ciudad iberoamericana, publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Urbanismo, Horizonte año 2000, el perfil de las ciudades, razón y fe. Una lección neoclásica, la arquitectura de Manuel Tolsá en la Nueva España, discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Exiliados, la inmigración cultural valenciana, volumen 1, capítulo 2, del siglo XVIII, Manuel Tolsá, arquitecto, colección homenajes, Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Por último, señalar que me consta que tuvo algún contacto con Enguera, ¿no? Realizó la redacción de las normas subsidiarias en el año 81, ¿no? Y es un muy buen conocedor de la figura de nuestro paisano Manuel Tolsá. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su asistencia. Yo, para mí,
el hecho de volver a Enguera pues significa algo importante. No crean que es una frase cumplida, sino que es de verdad. Primero porque tuve este contacto en la realización del trabajo de las normas subsidiarias en aquellos años, en el año 80, 81, ya no recuerdo casi. Entonces hay una confluencia porque ese año 81 fue el año en que yo descubrí a Tolsá en mi primer viaje a México, y por tanto en el libro que preparé, que fue un discurso, pero el discurso fue una parte, un extracto de esta publicación, que yo quise que fuera realmente un análisis profundo de la obra de Tolsá, y porque encontré en aquella primera visita la sorpresa de esa calidad arquitectónica excepcional, y eso hay que recalcarlo tantas veces haga falta para que ustedes puedan sentirse orgullosos de su paisano. Y entonces decidí que podría ser un tema a explorar, y tomé unas notas, hice unas fotografías, me fui informando, pero como continué yendo a México en aquellos años, a lo largo de 5 años, pues prácticamente fui 4, fui 81, 82, 83, 85, 84 fallé, tuve ocasión de poder recoger, digamos, una documentación pues dispersa de algún estudioso mexicano y muy poco analizada en España, ni en Valencia. Difícil de encontrar datos en la Academia de San Carlos, en Valencia, difícil de encontrar datos en San Fernando, pero de una forma u otra pues pude organizar esta publicación que da pie a que yo hoy pueda estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, para mí lo primero que tengo que decir es que es un honor el formar parte de este grupo de personas que van a rendir un homenaje en el 250 años del nacimiento de Tolsá. Y antes de entrar en el tema, para hacer ameno y porque además, no sé, es el sentimiento que yo tengo, pues me parece que es importante que yo transmita una serie de vivencias relacionadas con la obra de Tolsá, de la que hace ya 26 años, como he dicho antes, que tuve el primer contacto. Entonces yo estuve en ese año 81 en un congreso iberoamericano de conservación de patrimonio, de tal forma me gustó que, como he dicho, fui una serie de años seguidos y me di cuenta del enorme valor que concedían no solo los mexicanos, sino los arquitectos latinoamericanos, como dicen ellos, a la figura y a la obra de Tolsá. Y a gente muy importante, historiadora de la arquitectura de Buenos Aires, gente chilena, de colombianos, etc. Y entonces me di cuenta, no solo por lo que a mí me había impresionado, sino me di cuenta que en el continente americano, en Latinoamérica concretamente, era considerado como uno de los personajes más famosos de la época del neoclasicismo. Entonces, tengo que decir la verdad que la primera vuelta mía a casa, a Valencia, pues pregunté, investigué, y aquí nadie sabía nada del señor Tolsá, salvo don Manuel Almela y Vives, que había escrito pues una obra que tenía más de componente, digamos, pues histórico y biográfico que obviamente de análisis arquitectónico, que no era tampoco lo suyo. Entonces, eso para indicar ya desde ese primer contacto la importancia que en medios, digamos, profesionales se le daba a la obra de Tolsá. Entonces, ¿por qué también en ese país, en México, la Nueva España, como yo citaba en mi libro, por qué una atracción sobre un gran arquitecto que por otra parte estaba inmerso en un país de una riqueza patrimonial espectacular, tanto prehispánica, como todo el mundo puede saber,
de obras aztecas, mayas, etcétera, como colonial, vista desde el punto de vista del barroco de la Nueva España, que fue, digamos, una transposición del barroco español, pero de una particularidad y de una categoría impresionante. Entonces, el mundo neoclásico, que siempre ha sido un mundo, pues, en cierto modo, peyorativamente hablado, como, es decir, pues, rígido, frío, al lado de esta valoración barroca, pues también había que echarle un poco de valor para decir, bueno, vamos a estudiar la obra en profundidad. Yo, para mí, como digo, fue un impacto, y entonces el volver ahora, 26 años más tarde, a su lugar de origen, pues como he dicho, pues me impresiona, vamos, y lo digo. Entonces, con motivo del ingreso mío en la Academia de San Carlos, pues había que elegir un tema. Me pareció que entonces el tema era Bordao, es decir, la obra de un arquitecto, digamos, nacido en estas tierras, que había estudiado, se había formado en ese mundo de la academia, el mundo de finales del 18, que había sido enviado después, o pedido ir y aceptado, como director de escultura, y después, más tarde, al final, fue director de arquitectura en la Academia de San Carlos también, con la que nosotros, en la Academia de Valencia, mantenemos un contacto bastante intenso. Pues me parecía que era un tema que era el adecuado. Bien, ya he dicho que entonces preparé lo que pude y encontré con dificultad pues esa documentación que me he referido, y preparando ahora la conferencia estos días he tenido la duda de decir, bueno, pues se monta un PowerPoint, que es como ya estamos ahora, o me parecía más simpático el traer las diapositivas, muchas de ellas de esa época, de 20 y tantos años, que tiene un poco como ese sabor añejo y el valor de cierto modo del descubrimiento, porque también mirando en internet para documentar y ver a qué nivel la obra de Tolsá es apreciada, que es como yo voy también a subrayar ahora dentro de un momento, pues es muy fácil en el fondo tomar de aquí y de allá. Hay multitud de fotografías o diapositivas que se pueden preparar con bastante más calidad y con la claridad y el enfoque de un mundo que quiere darse a conocer en el universo, digamos, pero creía que sería, como he dicho, pues más adecuado al tiempo en el que yo texto y fotos pues formaban un conjunto, el pasar estas diapositivas que también pueden ilustrar un poquito la conferencia. Entonces, como he dicho antes, yo volví a México varias veces y lo que hice en las veces sucesivas fue ampliar el conocimiento de Tolsá, de la obra de Tolsá, referida el primer año a la Ciudad de México, a las obras que estaban situadas en otras ciudades, es decir, ciudades de Querétaro, de Guanajuato, de Puebla, que tiene la obra del tabernáculo, y en Guadalajara, de tal forma que podría decir que he visitado personalmente todas y cada una de las obras, al menos arquitectónicas, de Tolsá. Es importante decir que hubo un año, ya no me acuerdo cuántos, será 12 o 13, que se hizo una exposición de Tolsá en México, y la directora de Patrimonio me envió, fue un viaje muy rápido, demasiado rápido, y dice, hombre, ves tú, representación de la Generalidad Valenciana, porque eres el que conoces la obra y puedes también pues, hablar en nombre de la Academia, etc. Aparte de haber tenido algún otro viaje en que fue un encuentro entre academias, cuyo tema, no digo que fuera exclusivamente el de Tolsá, pero tuvo una importancia muy grande, puesto que Tolsá
Jimeno Planes como pintor y Fabregat, valenciano también, de la zona de Castellón, como grabadores, pues fueron los primeros directores y los personajes influyentes en aquel comienzo de la vida de la Academia de San Carlos de México. Entonces es curioso la importancia que San Carlos, la Academia de San Carlos de Valencia, tenía en aquel momento y cómo fue, por así decir, el vehículo y los personajes que marcaron el arranque de aquella academia, que fue muy importante hasta que la Revolución Mexicana la desmembró y la canceló. Después, hasta una serie de años, pues digamos, pues sin actividad. En la época de la reforma de ellos, a finales del 19, pues volvió a resurgir y de hecho pues mantiene un museo en una de las obras de Tolsá, el Palacio de Buenavista, muy importante, y la verdad es que es muy bonito. Supongo que viene una miembro de la Academia correspondiente de San Carlos de Valencia y del Instituto de Investigaciones Estéticas, fue la directora, a dar una de las conferencias, que no sé si es ahora incluso pronto, ¿no? Bien, antes también de hablar en detalle, me parece que todo esto les da a ustedes casi más idea que nada del valor. Es importante decir que en México, que tiene una serie de elementos y de sitios y de monumentos y de ciudades declaradas Patrimonio Mundial, Patrimonio de la Humanidad, pues resulta que la obra de Tolsá del Hospicio Cabañas en Guadalajara es Patrimonio Mundial por ella misma, es decir, lo que es el valor de ese edificio. Y después, como la obra suya se situaba en ciudades tan importantes y coloniales, que todas ellas han sido después declaradas, resulta que toda la obra de Tolsá, toda, está en el ámbito de lugares declarados Patrimonio Mundial. No crean que eso es posible casi, porque es una cosa que cuando miran la obra de otros arquitectos dicen, bueno, pues hizo la obra en tal ciudad, que bueno, bien, allí hay tal, pero es que Tolsá, que estuvo en las 4 o 5 ciudades importantes, aunque en muchas de ellas no pudo dirigir las obras porque tenía tanta actividad en la capital que no podía aceptar el desplazamiento, como era el caso del Hospicio Cabañas, pues fueron dirigidas por otros arquitectos, sean criollos o sean algunos españoles, de gran calidad, por supuesto, pero que en algún caso desvirtuaron un poquito la obra, y en otros casos pues viene una dificultad de atribución y decir, bueno, es que el Palacio del Conde Rull en Guanajuato es de Tolsá, o es más bien de Tres Guerras, es de este, es del otro, porque fueron no obras, digamos, dirigidas por él como son las de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Incluso una obra como puede ser el Tabernáculo de la Catedral de Puebla, la Catedral de Puebla es uno de los elementos significados en la Declaración Patrimonial Mundial de la Ciudad de Puebla. Por tanto, en todas partes está este valor, que hace que la obra de Tolsá pueda difundirse mucho, de tal forma que cuando la gente entra o se documenta respecto a ese patrimonio mundial, los edificios que aparecen, muchos de ellos, o algunos de ellos, son expresamente aquellos que fueron firmados por Tolsá. Es el convento de Teresitas en Querétaro, que se puede buscar en internet. Con dificultad salen planos y tal, hay muchas cosas que por ahí no se encuentran, pero que por lo menos se documenta claramente y tiene una importancia, a mi juicio, extrema, ¿no? Bien, yo quizás me estoy alargando con todo este envoltorio general, pero me parece que es tan importante o más que lo que yo pueda decir desde el punto de vista más técnico. Yo no voy a hablar de datos biográficos ni de la formación en España, que ya ha habido una conferencia, ni de la faceta de Tolsá escultor. Tolsá escultor es quizá tan o más impresionante. Yo como arquitecto pues me tengo que afectar más por la obra arquitectónica, pero hay que reconocer que la obra de Tolsá
es como escultor excepcional. Las imágenes de la Purísima, el busto de Hernán Cortés, que es lo único que he traído como para decir, bueno, cuidado que de escultura también hay una cosa. La obra famosa del Caballito, la obra de Carlos IV, de la estatua frente al Palacio de Minería, son obras excepcionales. Las propias esculturas que él hizo en los remates de la Torre del Reloj de la Catedral son de una calidad fuera de lo común. Es decir, que solamente por eso podría ser. De hecho, él fue como director de escultura de la Academia. Es decir, que tenía una formación de escultor, pero era una persona con una capacidad de formación tan impresionante que aprendió todos los otros oficios y, claro, se convierte en un individuo, digamos, como eran los grandes genios del Renacimiento, que eran hombres capaces de hacer una obra arquitectónica y escultórica, y no digo ya de obras menores o de lo que se llama, digamos, pues, sí, bueno, no sé por qué se llama artes menores, pero que era también, en el caso suyo, de una gran calidad. Sobre todo, a mí lo que más me impresiona de esa relación entre ese tipo de obras y la obra arquitectónica era la capacidad de Tolsá de integrar, un maestro de la integración, digamos, arquitectura-escultura, de tal forma que él ya es casi en ese análisis el primer momento donde podemos ver claramente esa dialéctica, pero integrada, en la que combina la estética neoclásica, que fue al final su pensamiento, y para lo que en el fondo él fue a México a llevar el pensamiento y las corrientes de la Ilustración, con un barroquismo espacial impresionante, y que además es lo que está presente en el largo pozo de las construcciones barrocas mexicanas anteriores. No hay que olvidar que Tolsá, cuando se forma aquí, lo que en España está viendo el final de la obra barroca, en esos momentos donde se está en el periodo de cambio, pero su formación de niño y de estudiante y demás, pues se está viendo una obra del barroco tardío final que necesariamente él lleva en lo profundo suyo. Cuando llega a México se encuentra con un mundo barroco 100% y barroco florido, por llamarlo de alguna forma, y realmente el cambio para producir un orden nuevo y una, digamos, como diría yo, contención y derivada de ese pensamiento, pues tendría su dificultad, de tal forma que lo que hace interesante el análisis de la obra suya, por lo menos para mí me lo ha hecho interesante, es ver que Tolsá, que tiene esa formación y ese recuerdo, por llamarlo de alguna forma, pero que es un hombre que se lleva los tratados de arquitectura más clásicos, llamarlo a decir, a México, porque claro, cuando uno llegaba a México, lo que llevaba lo tenía, y lo que no lo tenía, porque ya no había más envíos ni más nada. Es decir, las famosas cajas que él recoge y monta en Cádiz antes de embarcar, pues es lo que llega, y lo que no solo sirve para su formación, sino que es para la formación de todos estos arquitectos espléndidos que constituyeron la época, digamos, académica en México, y que dieron lugar a una obra de una importancia excepcional. Entonces, claro, es decir, es un hombre que conjuga su pensamiento, digamos, de formación con una vanguardia, por llamarlo de alguna forma, y una ruptura que lo hace absolutamente excepcional. Entonces,
de alguna forma quería decir que, antes de hablar de la obra arquitectónica, esas facetas creativas de Tolsá están demostrando la capacidad y la versatilidad suya. Es decir, él hace, por supuesto, la escultura como aspecto excepcional, pero es un hombre que hace obras de rejería, hace las verjas de la Alameda, hace rejas de capillas, hace diseña muebles y objetos religiosos, artesanía religiosa, vasos, objetos sagrados, en bronce, etc. Y en el campo militar, toda vez que ya hay un momento en que comienzan las revueltas, incluso él es, digamos, fabricante, digamos, de cañones, de obuses, etc., porque era un hombre que dominaba no solo el vaciado, sino luego la fundición en bronce o de las piezas escultóricas. Luego fue un hombre de un pensamiento amplio y tiene obras insólitas, como pueden ser las de una plaza de toros de madera, porque era una plaza, no digo portátil que cambiara, pero su ejecución iba a ser de madera, con capacidad para 8.000 personas. Es decir, una obra cuyo despiece de la armadura de carpintería no era una tontería, sino era una obra de una complejidad importante. Después proyectó un cementerio a cielo abierto porque le coge el cambio en el momento en que se prohíben los enterramientos en las iglesias, y entonces plantea la construcción de un cementerio a cielo abierto en la Ciudad de México. Y en razón de ese mundo, digamos, funerario, pues tiene una serie de estelas, monumentos fúnebres, pirámides, etcétera, todos de una calidad excepcional. Luego hay proyectos que no construyó Tolsá, como ya he dicho antes, pero tienen bien datada la autoría. Entonces, no se puede decir menores, porque entre ellos está el Hospicio Cabañas, la obra fundamental de Guadalajara, pero que en la documentación se ve que el obispo Cabañas de Guadalajara pide la presencia in situ durante 4 años, y Tolsá dice que no puede ir, y entonces pues es otro arquitecto el que dirige la obra. Otros cuya autoría es más dudosa, como el Palacio Conde Rull en Guanajuato. Conde Rull era uno de los propietarios de la famosa mina de la Valenciana, una mina porque Guanajuato es una ciudad minera, y la mina de la Valenciana, eso no he averiguado por qué, si sería gente de origen de Valencia seguramente, o porque además hacían cerámicas. Es un lugar, Guanajuato es una ciudad bellísima, y él hizo allí el palacio a este Conde Rull, que era uno de los dueños de esa mina, pero la autoría, digamos que dentro de lo que yo he averiguado, supongo que estos 20 y tantos años más tarde, pues habrá habido compañeros que han hecho tesis, o historiadores del arte que han hecho tesis doctorales y habrán profundizado, investigado más. Yo tampoco he seguido, la verdad, la pista más allá, pero es uno de los, digamos, edificios que por la ordenación, por la composición, por el tratamiento de fachada, esto podría uno decir que es la mano de Tolsá, pero es el que menos claro está. Y había otros arquitectos como Tres Guerras o Gutiérrez, muy famosos y muy conocidos en la historia de la arquitectura neoclásica mexicana, que son a los que se les atribuye la obra. Entonces hay otra obra interesante, porque esa es muy pequeñita, pero se ve un poco la relación de Tolsá en la ciudad de Querétaro, otra ciudad del Bajío mexicano, que es la ruta de la independencia, una serie de ciudades donde se producen acontecimientos revolucionarios, muy interesante, todas esas ciudades. Si tienen la ocasión alguna de hacer un viaje tan bello como el mundo maya o esto, es esa arquitectura colonial de esas ciudades. Y hizo un convento de carmelitas descalzas, un convento de teresitas,
encargado por una marquesa a la que le había hecho Palacio de Buenavista, que es donde está el Museo de la Academia de San Carlos en México. Y entonces es una obra menor y también por la distancia, pues terminada por otros arquitectos. Bien, yo creo que debo de poner alguna foto porque si no está la pantalla. Quería enseñar el busto de Hernán Cortés, que es una pieza excepcional, menos conocida quizá que el Caballito o algunas de las Purísimas, pero a mí es una pieza que la he visto personalmente en la exposición que hubo en México y me pareció, no sé, escalofriante, vamos. Después, quería hablar un momento de este proyecto porque tiene un componente interesantísimo. Es un proyecto también, en este caso no de autoría luego discutida, sino un proyecto que al final no lo construye Tolsá, porque era un proyecto casi audaz, excesivamente audaz y utópico, diríamos. Pretendía construir una enorme cúpula de 30 metros de diámetro y 40 metros de altura. Este dibujo sí que es original, o sea, esta fotografía, y es el dibujo de Tolsá, y desproporcionada se ve la cúpula en relación al cuerpo de fachada. Y lo quería enseñar porque tiene un cierto aire o recordatorio, como decía yo, de las escuelas pías de Valencia, que terminaba de construirse en la época en la que Tolsá va a Valencia a sus estudios. Pero, si volvemos atrás, este proyecto que no se acabó de realizar era una de las obras que ligan a Tolsá con un mundo utópico y radical como fue el mundo que había en aquella época, en paralelo, en los mismos años, de los grandes visionarios arquitectos franceses como Ledouche, Boulet, que eran tipos que tenían una concepción, digamos, prerromántica y muy radical de la arquitectura. Por otra parte, también uno puede pensar que se parece, en cierto modo, al Panteón de Roma, pero también se puede ascribir a los grandes edificios clásicos franceses. A mí no me importa el que sea una obra no realizada, toda vez que, bueno, me hubiera gustado más que hubiera estado, pero significa una parte muy importante del pensamiento de Tolsá. Y eso, si se analiza, luego acabó siendo una iglesia más sencilla, la cúpula se redujo de altura y de tamaño, y tenía su acabado un poco parecido con la iglesia del Temple en Valencia. Bien, bueno, entonces las grandes obras arquitectónicas de Tolsá son 4 o 5. El Palacio del Apartado, el Palacio de Buenavista, los remates de la Catedral Metropolitana de México, el Hospicio Cabañas y el Palacio de Minería. Vamos a decir 2 palabritas de cada una de ellas y luego hablaremos un poco de los valores de la obra de Tolsá. El Palacio del Apartado es un edificio situado en una manzana del centro histórico de México, muy cerquita de la catedral, prácticamente al lado, y él hizo este edificio muy ordenadamente. Aquí ya se ven muchas de las pautas que Tolsá va a utilizar luego en otras obras como en Minería, que es una composición muy ordenada, muy rigurosa, de tal forma que emplea una ley de proporciones absolutamente, como he dicho, rigurosa, y plantea muy sutilmente un realce de la fachada principal y del acceso con estas 4 columnas que están dóricas rematadas con el frontón y luego el remate superior, y cuando la fachada pierde o deja de no acusarse tanto la importancia del eje central y de la fachada principal, del acceso, en las demás columnas se convierten en pilastras, pero el ritmo de intercolumnios es idéntico y de tal forma que cuando vuelve por la fachada lateral continúa y hay una unidad formal que queda todavía más resaltada por el tratamiento de los remates
de las balaustradas superiores y los florones o estos objetos que coloca sobre las pilastras, de forma que eso es una constante que vamos a encontrar en la obra de Tolsá prácticamente siempre, y de tal forma que digamos que es similar. Entonces esto es el detalle. Emplea una cosa muy curiosa, que es hacer unos balcones muy fuertes con estas balaustradas, de forma que van marcando la pauta de los intercolumnios. Segundo edificio es el Palacio Buenavista, que es la sede del Museo de la Academia, como he dicho. Es un palacio que está situado en una arteria de un tráfico espantoso a la salida del centro histórico, y tiene la fachada principal. Esta es la fachada posterior. La fachada principal, ahora la veremos, recae a esa calle que antiguamente no sería más que una calzada, además precisamente la calzada por la que salió Cortés cuando abandonó Tenochtitlán. Entonces, esta fachada posterior es la fachada que daba a un jardín. Hoy es una plaza pública, un jardín que era el elemento de transición antes de los huertos y de las zonas de las huertas porque estaba ya fuera del centro histórico. Era el palacio de esta marquesa, que luego se va de monja allá a Querétaro y le encarga también el propio convento. Entonces este palacio, la fachada, vamos primero a ver la fachada principal. La fachada principal tiene este tratamiento de medio óvalo, poquito de elíptico, que retrae la fachada para atrás, y entonces se aleja. La entrada no está situada en la línea de fachada, sino retirada, y además produce una valoración de ese acceso en relación con los posibles edificios colindantes. Es muy interesante porque esta zona da pie a la figura, ya en cierto modo es un poco la elipse que encontramos en el patio interior. Eso sí que siento que no tengo una diapositiva, no la he encontrado, en el caso que la tengo, y en el libro tengo una muy buena, pero no sé, que me pasa que no la he podido encontrar. Es un patio elíptico que está insertado en el rectángulo que constituye el cuerpo del edificio. Entonces, eso es un juego también de una plasticidad excepcional y que recuerda las grandes obras, por ejemplo, en el Renacimiento, la Casa del Mantegna en Mantua, en Italia, que es la inserción de un cilindro dentro de un cubo perfecto, que es una cosa también escalofriante desde el punto de vista del espacial. O recuerda un poco el Palacio de Carlos V en Granada, donde se inserta el patio circular dentro de la rigidez del cubo, del cuadrado del edificio del complejo situado dentro de la Alhambra. Ese patio elíptico es un patio de una belleza increíble porque tiene unas columnas jónicas muy sutiles y es muy bonito. Entonces es un espacio que da lugar un poco a la estancia, al estar allí antes de entrar en las salas del museo. Es uno de los edificios más bonitos que yo he visto en mi vida, de verdad. Y bueno, es una gran obra de Tolsá, que además precisamente puede que sea la más frecuentada, toda vez que es la que va la gente a ver, ¿no? O sea, el museo. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo hacían? Esto también antiguo, me han dicho, de la época. Bueno, hablamos un momento de los remates de la catedral. La Catedral de México es una obra de larguísima construcción, y cuando Tolsá llega a México se la encuentra prácticamente construida a falta de los remates. Entonces es una obra que tiene diferentes épocas, diferentes intervenciones. La catedral
ha sufrido muchísimo porque a causa de los hundimientos del suelo de la Ciudad de México, pues ha tenido unos, nunca desplomes, pero unas pérdidas digamos, de verticalidad, en ciertos casos rayando lo peligrosísimo. Se han hecho unas intervenciones espectaculares para consolidarlas con micropilotes y demás, una obra absolutamente interesante. Entonces, cuando él entra en México a la academia, le encargan terminar la catedral. Entonces él hace una serie de intervenciones importantísimas, que son las siguientes. Lo primero es que construye este cuerpo de remate principal, que es el cuerpo del reloj, con 3 estatuas del Fe, Esperanza, Caridad, que antes he dicho, bellísimas. Después, aquí se ve muy bien lo que es el frente de fachada, remata y termina todas las torres que estaban a medio hacer, llegaban hasta la primera, o sea, el cuerpo del basamento general, más el primer tramo, pero faltaba todo el superior, y sobre todo hace una intervención que se ve, bueno, la cúpula, ahora hablaremos un momento. Aquí se ve muy bien la calidad de los acabados, esta transparencia que produce el último cuerpo de las torres, me parece también le quita peso, le da ligereza y le da esbeltez a esas torres en un terreno muy delicado por los hundimientos y en un suelo afectado por los terremotos. Ahí hay sismos fortísimos en Ciudad de México, y construye esa especie de campana en la parte superior como remate, y el tema este de la torre de reloj. En lo que es la cúpula, aquí no se ve muy bien, pero hay otras fotos. Bueno, esto me interesa enseñar estas laterales porque unifica todos los distintos cuerpos. Esto ya es una parte añadida donde están los elementos, digamos, de las oficinas y demás del Cabildo, o incluso casas de canónigos, pero lo importante es que en la cúpula, vamos a ver si encontramos una mejor, él lo que consigue es que mediante las balustradas y los florones que va poniendo las balustradas, unifica y marca los niveles de las 3 naves, y es una persona, digamos, tan sutil que no emplea un modelo de florón único, sino que tiene 3 modelos, y cada uno de ellos va acusando un poco la perspectiva de la distancia, cómo se va alejando la nave central. Entonces, en la cúpula, aquí, por ejemplo, muy importante también, la catedral tenía unos contrafuertes, esta zona, la fachada principal, estos contrafuertes, porque estaba muy necesitada de estribarse para los problemas, digamos, de sismo, y él hace con estos modillones, digamos, invertidos, el aligerar y el transmitir los empujes y las cargas desde la parte superior al cuerpo ya del macizo de una forma muy sutil, de forma que desaparece, como si digamos, esa rigidez del elemento, digamos, vertical macizo hacia la zona de las cubiertas. Y después, en la cúpula, hace 2 cosas muy importantes. Primero, eleva el tambor. Después, los ventanales los construye con unas dobles pilastras, dándole una importancia muy fuerte, a pesar de la gran distancia que hay porque la cúpula no se acababa de ver bien por culpa de todos estos otros elementos de las torres y demás desde la plaza del Zócalo. Entonces él la eleva un poco más para acentuar la perspectiva, y sobre todo termina con una linterna de una altura y de una esbeltez extraordinaria, y de tal forma que también el cupulín de arriba lo hace con azulejos muy fuertes, y entonces es un elemento de referencia visual importantísimo. Bien,
Antes de esto, dejo un momento esta foto porque aquí se ve muy bien, mejor quizá que en otras, estos tres elementos, digamos, de las balustradas que unifican las cubiertas de las distintas naves, cómo se va subiendo hasta el nivel superior de la nave principal, y verán muy bien cómo los elementos de adorno tienen modelos distintos que emplea según los distintos planos, de forma que el último acusa como reforzando esa visión, digamos, la perspectiva. Antes de hablar del Hospicio Cabañas, y porque se parece mucho, voy a poner el plano, pero no es. Este plano es un plano que también es de los que se discute la autoría de Tolsá o no, porque es un colegio de misioneros que se quería fundar para Filipinas, de forma que pudiera ser una promoción, por así decir, del envío misionero, digamos, a lo bárbaro, ¿no? Un colegio para formar a aquellos misioneros que irían a más lejos aún, es decir, a países de Oceanía, de Filipinas, de Asia. Y lo que me interesa señalar, porque está la duda de si es, si no es, si deja de ser. Nunca se construyó, pero tiene todo ese juego inmenso de patios, cantidad enorme de patios que había entre los distintos cuerpos, y que es muy fácil atribuirlo a él, toda vez que el Hospicio Cabañas tiene una concepción muy parecida, en menor escala, pero sobre una serie de juegos de patios y pabellones. Bien, minería. Antes de ver Cabañas, vemos minería, que es el edificio fundamental, a mi juicio, de Tolsá. Es un edificio donde se instalaba la escuela de minas. Tiene una planta, vamos a verla. Este es plano original de Tolsá, es decir, tiene una entrada. El cuerpo a la derecha e izquierda eran la casa del apoderado y la casa del contador, porque era un edificio donde se iba a enseñar el arte de la minería. De hecho, todo este juego de Guanajuato, Real de Minas, etcétera, toda la producción minera mexicana era importantísima, y se formaliza con un patio, que es el primer cuerpo que se ve nada más pasar el vestíbulo. Después hay un cuerpo central de una escalera, que luego verán las fotografías, espectacular, y una serie ya de estancias funcionales para los talleres, los laboratorios, las aulas de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene un programa muy complejo, tiene la fachada, le quedan unas medianerías ahí que no remata, le falta una cuarta fachada porque fue por compra de una serie de casas, y termina, digamos, contra unas medianeras. Es decir, era un edificio prácticamente exento, con un programa complejísimo, porque no solamente era complejo en los usos, sino que la graduación de funciones tan diversas como que eran viviendas y oficinas, etcétera, etcétera, más salones nobles, más laboratorios, etcétera, se integra mediante un tratamiento que Tolsá unifica tanto en fachadas como en la calidad excepcional del patio principal y la escalera. Él tiene un cuerpo, un basamento, que es también un poco el sistema suyo de almohadillado horizontal, forma que acusa la horizontalidad en el cuerpo bajo, y después acusa la verticalidad por un juego de balcones, que en este caso no son como en el apartado de piedra, sino de hierro, y le da un énfasis importante al cuerpo superior, a la tercera planta, digamos, llamamos, o segunda, que empleamos para la primera, para la de abajo, el nombre de planta baja, donde se producen las grandes estancias propias de la escuela, digamos, representativas, el salón de grados, la capilla, etc. Lo propio de Tolsá, hay que ver que es un edificio
como todos ellos, que tiene una labra de piedra excepcional de calidad, estás allí cerca, lo ves, es decir, un trabajo de un nivel espectacular, y tiene también este sistema de terminación similar al que hemos visto, de balustrada final con los florones estos que decía. Bien, una calle de un tránsito tremendo, luego lo han hecho ya más tranquilo con una plaza, un poco caballito, etcétera, etcétera. Estas son las diferentes fotos porque vienen de aquellos años. Y a mí lo que me interesa resaltar que vean la enorme calidad de los espacios interiores. Hay un juego de contrastes, de luces, de sombras, de detalles, de juegos de columnas dobles, del tratamiento de estas pilastras que acompañan el ritmo pausado de la escalera, el propio tratamiento de la escalera. Aquí yo voy a ir pasándolas porque es un disfrute el ver cómo hay ese juego de veladuras y de claros y sombras. Por ejemplo, esta fotografía que es bellísima, cuando llega la escalera imperial al piso superior, da sobre una galería transparente que a su vez da al patio, por lo tanto la caja está metida en un espacio digamos lleno de transparencias, por así decir. Recuerda un pelín la escalera que hay en la aduana de Valencia, en el Palacio de Justicia, pero bueno, infinitamente superior. Entonces es muy bonito cuando subes por ahí arriba que no llegas a un pasillo, sino das al propio patio, de tal forma que toda la escalera es un elemento, digamos, no pesante, sino transparente. Ahí se ve muy bien en esta foto cómo el patio tiene esa luminosidad y la escalera tiene bueno, y además de una envergadura importante. Bajo la escalera, bajo el tramo que sube, baja otra escalera que baja hacia la zona de los laboratorios, con lo cual ahí hay un doble juego también de aprovechamiento. No diríamos que es un espacio superfluo, sino que está funcionalmente muy estudiado. Esta es la zona que uno sube al plano este, que también es importante, no arranca la escalera del nivel del patio, sino sube estos 5 o 6 peldaños, luego vuelve a bajar, acusa esa especie de bajada, como si dijera, pues a las tinieblas, hacia los laboratorios de la investigación, mientras que el otro sube hacia arriba, hacia los grandes salones y a la calidad de las salas. Luego, por otra parte, en ese cuerpo tan, digamos, en cierto modo macizo, marca un eje transversal que lo acusa con aquellos óculos finales. Tiene esta secuencia que después, si vemos alguna otra fotografía del Hospicio Cabañas, se verá también de forma similar, y entonces esto también le da una perspectiva que no hace estar dentro de un edificio pesante, sino está con esas claridades y esas remarques de los ejes. Este es el patio. Hay que ver cómo tiene las pilastras o las medias columnas adosadas en la parte baja, y en cambio arriba el juego de doble columna jónica con unos arcos muy rebajados, muy bonitos los arcos, y terminado también con el mismo tratamiento que las fachadas, con balustradas y los florones. Este es el otro eje, otro de los ejes, no me acuerdo. Entonces, también hay que ver la calidad del tratamiento de las piezas, no son piezas de adorno, son piezas espectaculares. Esta especie de florón con la piña entre dos columnas. Bueno, es un lugar, tengo entendido que don Joaquín Berchez se ha ido a hacer fotografías, como hace él, espectaculares, así que el hombre vendrá con un material insólito. Yo creo que es uno de los edificios que permite el lucimiento, ¿no? Porque entonces tenemos este juego también de luces y sombras.
hay que pensar que tampoco todas las cosas eran prefabricadas, ¿eh? Habría unos moldes, y no digo que no se hicieran moldes, pero bueno, luego había una talla muy fina para hacer todos los acabados. Y es un lugar mágico donde se celebran en ese patio de minería pues muchos de los grandes acontecimientos culturales de la Ciudad de México, ¿eh? Hay que saber que se está en un edificio de un paisano que tiene una importancia en Ciudad de México espectacular. He traído también algunas fotografías blanco y negro porque se vea la calidad de la piedra. Muchas veces son más bonitas estas, incluso porque en una obra tan pura me parece que el color aquí no añade casi nada. Aquí hay el juego del patio este, de la escalera, como tiene el juego de triples columnas en las esquinas y tiene el lucernario este superior que le da también, acusa la... Entonces esto, por ejemplo, es cuando llega a la escalera, la galería que corre, marca sobre el eje como habíamos visto el inferior y que le da una prestancia espectacular. Bueno, y esto lo he metido tarde porque debía haber estado antes para significar cómo la composición de la fachada lateral tiene los mismos juegos que la fachada principal, con el mismo tratamiento, porque Tolsá es una persona que busca la unidad dentro de esa complejidad de funciones y de programas, y por lo tanto podríamos decir que sus edificios siempre tienen un carácter unitario. Bueno, esto es una de las portadas, con el guardia poniendo una multa, y me gustaba que vieran la placa conmemorativa del edificio construido por Tolsá y restaurado con los alumnos de ingeniería, muy bien restaurado por cierto, en el año 76, de tal forma que yo me encontré con una obra muy limpia cuando el año 81 estaba, porque había también tenido muchos problemas también de cedimientos en algunas zonas y bueno, y de deterioro, claro. Bien, bueno, quedan algunas fotos más. Este es el patio visto desde la zona de la escalera para marcar el cuerpo principal que está sobre el vestíbulo de la entrada. La entrada es muy interesante porque hay unos grandes piezas, unos minerales, producto de alguna caída de algún meteorito, y que es también un edificio ya que impresiona la propia entrada. Bien. Esta foto es también muy bonita de la escalera en blanco y negro. Bien, y esto es interesante porque cuando cambia el tema funcional, ya no es la parte más representativa del acceso, el patio, la entrada, la escalera, etcétera, etcétera, los salones. Entramos en una zona muy funcional que resuelve con arcos rebajados, con unas bóvedas, de tal forma que es una parte que parecería que está, pero que está, digamos, hecha de adrede en el sentido de que los niveles son distintos, el aprovechamiento es distinto, y me parece que tiene Tolsá la gran libertad de cambiar de tema en un lugar en el que mantiene la unidad a través de la fachada y de ese cuerpo compositivo, y después baja. No tengo fotos de los laboratorios, pero son unas piezas con un valor extraordinario. Tiene unas grandes chimeneas donde producían quizá los experimentos o los tratamientos de minerales, y son piezas cuyo aspecto, digamos, espacial era muy interesante. Bueno, y esta es la última de esta serie, donde está la Torre Latinoamericana, que es el edificio más alto de México durante muchos años, los años 30, y bueno, que sufrió bastante en el terremoto del 86, perdón, pero que se ha mantenido perfectamente, porque es interesante decir que fue el primer edificio que se hizo en México con un sistema de rodillos o de pistones en las cimentaciones que permitieron absorber todos los problemas sísmicos, y de hecho tiene un balanceo muy fuerte, o lo tuvo en aquel momento, pero no sufrió nada. Y
bueno, yo después del terremoto estuve cenando ahí arriba, pregunté al camarero cuántos había, porque movió por lo menos hasta allá. Y yo, pues cenemos pronto y nos vamos. Bien, después quería hablar dos palabras del Hospicio Cabañas. El hospicio es una pieza fundamental en la historia de la arquitectura de Tolsá, está en la ciudad de Guadalajara. Esto es una foto muy antigua cuando estaba en restauración. Esto ya es una foto en el año 2000, donde se celebró el Congreso Internacional de Patrimonio y se celebró en Guadalajara y en esa ciudad y en ese sitio. Fue muy bonito estar allí, poder verlo y visitarlo a fondo, y es un edificio, bueno, se ve como los temas de Tolsá siempre son los mismos, en el sentido de, por ejemplo, en este caso, el tambor cilíndrico, que hace que la cúpula al final no tenga un gran peralte, pero tiene la importancia de ese remate con las balaustradas y los pináculos estos, los florones puntiagudos en la superficie, en la parte alta de la balaustrada, que es un elemento absolutamente representativo desde cualquier lugar de la ciudad de Guadalajara, es como un referente. Entonces, la cúpula tiene unos murales interiores espléndidos y el edificio tiene alguna, digamos, esta especie de remate ciego, que no es ya un cupulín, sino casi un elemento cívico, ¿no? No es tanto como el parámetro religioso de la cúpula con el cupulín que le entra la luz y tal. Me parece que es como una digresión final de Tolsá en esta obra sobre parámetros que él fijó siempre, y entre ellos el de la unidad. Es interesante, por eso he mostrado antes el otro plano, porque hay toda una secuencia de patios y más patios y galerías y cuerpos que le dan una riqueza espacial extraordinaria. Otra vez el mismo tema de las galerías transversales, por ejemplo. Saqué una foto a la maqueta y entonces pues se ve como por fuera bueno, por fuera no es que se vea la maqueta, en la realidad es un edificio muy sencillo con un muro ciego, o sea, no destaca nada al exterior, sino es un lienzo larguísimo con unas ventanas pequeñas, sin apenas molduración, y toda la riqueza plástica está en esa especie de patios y más patios con arquerías y cuerpos hasta con el cuerpo central de la iglesia. Entonces, ahí se ve el tratamiento de piedra, de molduras, esta serie de secuencias de patios y más patios, porque esto era un hospicio que era para niños, para ancianos, para mucha gente de distinta situación, y era un edificio muy, muy, muy importante, y lo es, vamos, en tamaño. Hoy está dedicado a cuestiones culturales, una especie de la gran casa de la cultura de Guadalajara, una ciudad, es la segunda ciudad o tercera de México, como Monterrey, y se utiliza muchísimo, y se ve siempre desde cualquiera de los ángulos, los parámetros de los patios, siempre el referente de esa iglesia final, ¿no? Bien, bueno, acabamos con un patio de esto. Yo ahora quería decir dos o tres cosas sobre la obra de Tolsá, 4 o 5 características de su arquitectura y de él. Es decir, a mí me parece que se podría decir de la obra de Tolsá que es una obra coherente con su tiempo, es decir, y con su formación académica. Es decir, hay una relación entre el momento y la formación y la ejecución o la aplicación de esas dos cosas. Después, esto para los arquitectos nos parece excepcional, es cómo hace un manejo de los órdenes, de la regla de oro, de forma que las proporciones están
todas en su sitio en la secuencia, uno se encuentra siempre en el interior de los espacios de Tolsá a gusto, porque hay un algo, la aplicación de la regla áurea que hace que las dimensiones de las cosas estén en su sitio, las proporciones de los anchos, altos, largos, los distintos cuerpos en cuanto a la altura, por ejemplo, de la secuencia entre la planta baja, la siguiente, etcétera, incluso el ritmo de los intercolumnios, están todos siempre basados en elementos matemáticos exactos. Luego Tolsá, para mí parece que tiene una articulación del espacio, es decir, una jugosidad en esa articulación y una estructuración de la composición excepcional. Ni que decir, tiene la calidad de la puesta en obra, es decir, cuando eso no se puede ver en las fotografías, hay que verlo allí, es decir, la estereotomía de la piedra, cómo está labrada, tratada y cómo es de delicada la integración ornamental que como han visto, pues aparece en todos los edificios, particularmente en minería, especialmente. Luego, es un hombre que lleva a la biblioteca de la Academia de San Carlos los tratados de arquitectura y las novedades del pensamiento enciclopédico. Y además es una persona que los transmite. Recuerden que hemos dicho que él va como director de escultura, pero tiene esa formación en los oficios y en todo que le hace luego llegar a ser el director y tiene una obra arquitectónica por la que es, digamos, incluso mucho más conocido. Luego, el juego de integración de la obra escultórica en la arquitectónica es de la mano de una persona que ha hecho las dos cosas, es decir, no es alguien que dice pongamos esta escultura o sobre esta escultura yo le hago la hornacina o el nicho o la capilla, sino una persona que entiende la relación, las perspectivas entre la pieza y el habitáculo que lo recibe. Él es un maestro en la incorporación de la decoración, es decir, realmente es un personaje que entiende las artes menores y de hecho muchos de los elementos, yo pregunté de diseño, de carpintería, de despiece, de cerrajería, son propios de la obra de él mismo, ¿no? Diseñados por él. Es decir, al estilo, digamos, renacentista, ¿no? O el estilo de los tiempos actuales, pues como hacía Álvaro Aalto, ¿no? Que diseñaba no solo el edificio, sino los muebles y las manivelas y todas las cosas. Son grandes arquitectos solamente, ¿no? Después, una persona que se preocupaba por la relación del edificio con los espacios públicos. O sea, no tanto lo que ahora llamaríamos integración, tal, porque, bueno, le daban los espacios, piezas, como hemos visto, algunas que ni siquiera tenía manzana completa, sino una parte, pero siempre pretendía que el edificio fuera visto desde los espacios libres de una determinada manera y el tamaño, la proporción, estaba en función también de esas perspectivas. Y luego, por otra parte, una persona que trataba el diálogo del interior-exterior con una forma muy inteligente, como es en el caso de Buenavista, o como es la integración también por la relación entre espacio privado y espacio público. Luego, lo más, que ya lo hemos hablado un poco, es cómo el espíritu barroco, y que era lo que Tolsá tenía, se adecua al rigor o está como en el sustrato del rigor de su pensamiento y de su formación académica. Y a su vez, él es fiel a la misión académica porque transmite, y esto es lo más importante, transmite la poética de un orden y no el orden solo. Muchas veces se ha tachado el neoclasicismo pues, de un estilo frío, rígido, sin emoción. A mí me parece que los edificios de Tolsá tienen una emoción, o me emociono yo, no lo sé, pero ha habido muchos compañeros que también cuando lo han descubierto han dicho, oye, cuidado, aquí hay un algo que te conmueve, ¿no? Desde el punto de vista
de lo que nosotros entendemos que es la arquitectura, que es sobre todo el espacio interior, mucho más que las fachadas, por más que aquí en Tolsa tenga una importancia excepcional. Pero el espacio interior en Tolsa siempre es espectacular y para aquella época es un documento valiosísimo. Luego, como director de escultura y luego de arquitectura en la academia, pues en el fondo él sentó las bases y el fermento a nivel estético de lo que en América fue el símbolo de la independencia y la modernidad, porque el símbolo de la independencia y de la modernidad fue la ruptura con la carga de los siglos de la colonia que habían estado basados en el barroquismo. Por lo tanto, aquello era como el lenguaje nuevo, el lenguaje que venía de Europa, de la Revolución Francesa, del Iluminismo, etcétera, etcétera, y él es el que lleva todas esas ideas y estas teorías, pero a la vez se mantiene fiel a la corona y leal a su patria. De una forma también, y bueno, respeto, fue quien era comisionado de la corona y como director de la academia, pero sin querer o queriendo fue el propagador de esa especie de orden nuevo desde el punto de vista por lo menos estético. Después fue un vanguardista de su oficio, eso sin duda, y se puede decir que junto a esa ortodoxia neoclásica del orden, de la rigidez, de la tal, manejó un constructivismo racionalista, es decir, que la ejecución que era más propio de los razonamientos radicales de la Ilustración, de aquellos que eran los, ya he dicho antes, un poco los prerrománticos o arquitectos visionarios franceses, ¿no? Ledoux, Boulet, todos estos tipos que hicieron unas obras, pues como por ejemplo las Salinas de cerca de Besançon, que es un edificio también patrimonio mundial espectacular. Luego también se puede decir de Tolsa que, analizando la obra, que ha sido capaz de integrar programas muy complejos en una unidad, es decir, la unidad formal que tiene el Hospicio Cabañas, que lo cierra, pone los patios, y hay distintas funciones, porque no era solo hospicio de niños, ni hospicio de ancianos, y era medio hospital, medio tal, medio cual, medio escuela, y está todo eso, y lo envuelve en esa unidad, en los pabellones, tiene las transparencias, las secuencias y las autonomías, y entonces da un juego de una riqueza enorme. O en minería, ya hemos dicho antes que tenía elementos, digamos, heterogéneos que los unifican. Y luego, para terminar, decir tres cosas de la obra de Tolsa que a mí me parecen espectaculares, que son el dominio de la composición, ya lo hemos dicho muchas veces, es un hombre que se plantea el proyecto como una acción unitaria, compuesta, ordenada, pautada, digamos, que permite entenderlo ahora con el paso de los años como unas piezas espectaculares. Después, el sentido de la proporción, por ejemplo, las esculturas de la Torre del Reloj o los remates de la balustrada no son ni grandes ni pequeños, están en su sitio. Cuando uno está allí, está a distancia, los ve, las cosas están en su sitio. O la proporción en los órdenes, o en el patio oval, o en el patio, o en la escalera de minería, etc. Y luego otra cosa que también la subraya con las diapositivas, que es la presencia del detalle, que son hoy cosas que, bueno, yo creo que no hacemos los arquitectos, desde el rechazo un poco al eclecticismo de finales del 19 y principios del 20, la ruptura radical de la arquitectura, digamos, de los años 20 y el estilo internacional, pues las tesis del arquitecto austriaco Loos y decir que el orden es superfluo y tal, y digo el detalle es superfluo, pues al final pues queda en que los edificios pues son, o los que hacemos a lo mejor pues son piezas que no producen ya más que ahora en estos momentos de grandes vedetismos arquitectónicos, pero que no producen, digamos, emoción ni se puede distinguir de uno y de otro. Entonces Tolsa, yo creo que es una persona que el detalle, esa especie
de estilo, podríamos decir, mira, el tío Tocha que tiene siempre unas balustradas, siempre unos florones, siempre un no sé qué, siempre un tal, y que lo pone en los momentos, en los lugares adecuados, de forma que es casi la firma del autor. A mí me parece que, aunque parezca eso secundario, en cierto modo, dentro de esos otros dos componentes, como son esa calidad o dominio de la composición o esa tener un sentido de la proporción perfecto, pues esto otro me parece que es la guinda o el remate final de alguien excepcional, del cual ustedes pueden sentirse más que orgullosos, y yo pues también muy contento de haber contribuido en su día a descubrirlo un poco y de hoy tener la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias.